cómo vamos a tratar de ver la forma en que se generan las enfermedades en cerezo específicamente, cuáles son las más importantes y las implicancias que tiene el nivel de vigor, de equilibrio fisiológico de la planta, que incrementen o disminuyen la severidad de estas enfermedades y algunas herramientas ya que existen para incrementar el sistema, no se habla de sistema inmunológico de las plantas, sino de un sistema de defensa y precisamente de la resistencia inducida o sistémica. Bueno, lo básico es que la enfermedad se genera, es una interacción ecológica, no es el patógeno ni es la planta, es una interacción de tres componentes. El patógeno que tiene que estar en una situación en que sea capaz de generar la enfermedad. No basta con que esté solo sobre la planta, tiene que estar en una condición que le permita generar un daño. El clima, que tiene que dar las condiciones favorables para que se desarrolle esta interacción. Y ese clima tiene que ser específico al lugar donde se genera la interacción. Entonces, no necesariamente la humedad relativa que tengo en la estación experimental, sino la humedad relativa que tengo sobre la hoja o en la flor o la temperatura que está dentro de la yema. Y la condición de la planta, no solo un estado fenológico lo que define si se va a poder enfermar o no, también hay estados fisiológicos que generan una condición que la haga sensible al ingreso del patógeno, ya que este puede atacar y expresar sus síntomas o generar un daño. A esto hay que verle un contexto un poquito más amplio, que es cómo se generan las comunidades, porque aquí vamos a tener la comunidad de la planta, más el patógeno, más otras cosas que están dando vuelta. Y ahí hay factores ecológicos y factores históricos que generan esta relación. Los factores históricos tienen que ver precisamente con la filogenia, o sea, el nivel de parentesco del organismo. Y ahí va lo que es resistencia genética, va lo que es patobares, va todo lo que tiene que ver con lo que viene dentro de los genes que hace que el patógeno sea patógeno para esa especie y la especie sea hospedera. Y factores ecológicos que son los que van a permitir que las poblaciones de los patógenos lleguen a un nivel que sean capaces de generar una infección y una condición en que les favorezca eso. Esto es importante porque nosotros lo podemos controlar, hay un montón de formas de hacerlo, adaptaciones de las plantas para que no se enfermen, modificar el nicho ecológico donde se está desarrollando la interacción para que no se desarrolle la enfermedad, y también los factores abióticos que me dan condiciones óptimas, subóptimas o letales para esta interacción. Los dos ejes cartesianos del nicho, que es parte importante de entender dónde van a estar los patógenos y por qué se van a estar desarrollando, fueron Darwin, que inicialmente hizo su eje de Ecuador al polo, que viajando por la costa chilena y Perú se dio cuenta de que había modificaciones del tipo de especie y la adaptación de estas a distintos climas, y Humboldt, que lo hizo subiendo de la Concagua y varios cerros más de la cordillera de los Andes, que vio que había un cambio altitudinal de la especie, y que estas se distribuían en forma heterogénea en el ambiente, o sea, los organismos no están en cualquier parte, están en lugares donde se van a dar las condiciones específicas para que se desarrollen, y se generó el concepto de nicho. El concepto de nicho nos dice que en un gradiente de recursos, o en el recurso que puede ser multidimensional, voy a tener lugares que van a ser óptimos, donde se van a desarrollar los organismos, donde justamente van a crecer en biomasa y se van a poder reproducir y prosperar, incluso lo que se llama propágulo para que colonicen otros sectores. Van a haber zonas de estrés fisiológico, donde las poblaciones que se van a mantener bajas, con niveles de poblaciones que se mantienen estables, entre la mortalidad y la natalidad, o porque la zona de rango óptimo van a estar aportando propágulos para que se mantengan esas poblaciones, y son donde va a haber ausencia. Esto no solo pasa en los gradientes latitudinales de Humboldt o latitudinales de Darwin, sino también ocurren dentro de las plantas, o sea, las hojas que están y las flores que están expuestas a pleno sol, con mucha ventilación, con alta temperatura y donde reciben todos los productos químicos, probablemente van a tener una condición de intolerancia a la presencia de los patógenos. Las que estén un poquito más adentro, que van a estar en un lugar donde va a haber un estrés fisiológico al patógeno, y van a haber otras que van a estar siempre en las condiciones óptimas. Y eso es importante considerarlo tanto para las aplicaciones como para el equilibrio fisiológico que tengamos dentro de la planta. Si tenemos tantas desequilibradas, que se nos crecieron muy rápido para arriba, puede tener zona emboscada y otras que van a tener zonas que van a estar desprovistas de hoja, vamos a tener condiciones de un gradiente de recursos para el patógeno que va a hacer que nuestra distribución de esa enfermedad va a ser heterogénea.
y por lo tanto nuestras medidas de control también deben ser heterogéneas. El otro factor que limita la aparición del organismo es la limitación a la dispersión, que los organismos no se mueven en forma libre por el ambiente. Hay un efecto netamente, por ejemplo, de la gravedad, y cada vez que me muevo un metro tengo que vencer la gravedad para poder moverme ese metro. Hay limitaciones de paisaje, que cuando tengo que atravesar predios que no tienen el hospedero del patógeno, es como si para nosotros como si estuviéramos atravesando un desierto. Por lo tanto, todas esas condiciones hay que tenerla clara, y que mientras más lejos esté de la fuente del patógeno, mejor para mí, y lo contrario. O sea, si tenemos una enfermedad de madera en los troncos de los aromos que están afuera del campo, tiene un nivel de riesgo, pero más bajo que, por ejemplo, un Basiomycete que está bajo el brazo de un kiwi, o una PCA que está dentro de la planta. Mientras más cerca, mayor riesgo y más probabilidad de generar infección. Los patógenos en general tienen adaptaciones para sobrellevar esta limitación a la dispersión. Por ejemplo, muchos hongos liberan esporas. Aquí hay un cultivo de un hongo que libera esporas en forma sincronizada, de manera que uno empieza a liberar y empieza todo el resto, cosa de generar plumas de liberación de colillas para poder trasladarse. Hay otro asociado a animales, otro asociado a viento, otro asociado a agua, pero generalmente están buscando la forma de esa estrategia de dispersión. Por lo tanto, mientras yo menos inóculo tenga dentro de mi campo y más lejos esté de mis tejidos sensibles, va a ser mucho más difícil que se genere la enfermedad. La distancia también está medido, este es el modelo teórico, hay una caída logarítmica de la capacidad de infección de los organismos a medida que generan distancia. Este es un dato duro de una enfermedad en banano, que fueron midiendo el nivel de aparición de daño en hojas, y a medida que se aleja, ya a 200 metros, la cae en forma bastante importante. Después empieza a haber contaminaciones ya de traslape de otras fuentes, pero hay una cantidad importante de disminución en el rango de enfermedad. Después de las Torres Gemelas, Estados Unidos hizo un montón de estudios de determinar qué tan fácil era utilizar Anthrax para generar ataques terroristas, y se dieron cuenta que las bacterias en aerosol no se mueven más de 7 metros. Y eso se ha sido bastante claro, no funcionó en la PCA, y generalmente en varios otros cultivos, y las zonas de dispersión son bastante pequeñas. Lo que puede llegar de lugares externos generalmente tiene que ver con poblaciones que no generan una enfermedad, pero pueden colonizar y traer un nuevo patógeno a una nueva zona. La cantidad de inóculos también es importante. Esta es la probabilidad de extinción de una especie. Si yo bajo la cantidad de población inicial o la aumento, disminuye en forma exponencial también la posibilidad de que se extinga esa población. Esto es con un evento catastrófico, que puede ser una aplicación de químicos, y esto es con dos, y ven que subiendo la población prácticamente la posibilidad de extinguir esa población se desaparece. Esto es importante porque si yo tengo plantas que están enfermas, no las saco o no saco los tejidos enfermos, tengo alta cantidad de inóculos, tengo muy baja distancia, pero no tengo la tormenta perfecta para generar un foco de infección para el resto de mis plantas. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar muy fuerte, esta visión de mantener el huerto sano, de ir eliminando lo que se está muriendo, porque no solo es la pérdida que tengo de esa planta y el espacio que estoy ocupando, sino también la probabilidad de tener una fuente de infección al interior del cuartel. Esto además genera una estructura de metapoblaciones de la distribución de enfermedades. Puede tener poblaciones de alta calidad, donde el nicho es óptimo, que van a estar alimentando poblaciones de baja calidad y que las pueden mantener en forma perpetua. Independiente de que esas condiciones, esas poblaciones de baja calidad estén siendo aplicadas, haciendo todos los manejos, si no elimino las fuentes de inóculo, voy a tener siempre una lluvia de propágulo que me va a estar contrarrestando todo lo que yo haga para bajar la enfermedad en mi campo. Por eso es sumamente importante recorrer los huertos, ver dónde estoy teniendo estas fuentes de inóculo de distintos ámbitos, restos de poda, plantas enfermas, fruta que se me quedó dando vueltas, cercos vivos que están enfermos también. Todo eso es sumamente importante tenerlo claro y ir eliminándolo, porque va a hacer que todo lo que yo haga en estas zonas de baja calidad, que generalmente son mis cultivos, que yo estoy haciendo todo pensando en que no se me enfermen, pero no hago lo mismo pensando en el entorno.
Una de las principales enfermedades que también van a ver que tiene una alta relación con el sistema inmunológico o defensa de las plantas son las enfermedades causadas por bacterias. Las bacterias entran por heridas naturales o sea, heridas o aberturas naturales, no entran en forma directa como el hongo, por lo tanto siempre están asociados a presencia de agua libre que les permita nadar al interior de las plantas de estas heridas y a condiciones fenológicas como la abertura de yema, la floración que abre tejidos que son susceptibles. Cáncer bacterial, que es muy buen ejemplo de cómo la fisiología afecta a la patología. Vamos a tener una infección generada por la caída de hojas o yemas que no se me cerraron. La caída de hojas, si es muy alargada, aumenta el periodo de riego. Y si las plantas no botan la hoja porque no la eché a dormir suficientemente antes, generalmente voy a tener hojas que van a estar cayendo con procesos de helada, con procesos de lluvia, que van a aumentar el riesgo que me infecten ese día. Si tengo una planta desequilibrada, estrés hídrico, podas de verano muy tarde, de arañita, mis yemas se van a abrir antes de caída de hojas, incluso podemos ver hasta floraciones. Todo eso se me va a enfermar y me va a generar mi punto de ingreso del patógeno a las plantas para el resto de la temporada. Este patógeno va a entrar por este día o aberturas naturales, me va a generar ciertos daños en que hay un daño que puede ser foliar a nivel de hojas o frutos, que es poco común en esta zona, generalmente es más común en la zona sur. Tizones de flores, que generalmente asociado también a botritis y monilia, y generalmente entre los tres hacen un proceso de adicionamiento. Y la formación de cancros en el floema, en que el patógeno empieza a reproducirse en esa zona, tiene una gran población, genera un antibiótico, que es del mismo grupo de la penicilina, de la tetraciclina, de la streptomicina, que es un antibiótico catalámico que ocupa para defenderse de otras bacterias, que es la siringomicina, y que su forma de acción es inhibir la formación de aminoácidos. Además, como el cerezo parte sin hojas, absorbe el nitrógeno del suelo, ese nitrógeno sube, si tengo pocas reservas se me acumula, me puede generar intoxicaciones por sí misma, y si tengo enfermedades, va a favorecer a la bacteria. Y si tengo además la producción de la siringomicina, esto se va a incrementar. Entonces, este incremento del nitrógeno va a hacer que se me generen muerte de yemas, muerte de tejidos, y ese tejido que era pobre, porque tenía poca proteína y mucho azúcar, pasa a ser un tejido más rico porque tiene más proteínas. Estamos pasando de una cazuela a un filete, por lo tanto, cada mascada que el patógeno le dé a ese tejido va a hacer que ese patógeno crezca más. Y esto es tanto para bacterias, como Pseudomonas o PSA, como para hongos de madera. Entonces, aquí hay un efecto que es muy, muy importante de los aspectos de fertilización, que después lo vamos a ver los datos de respaldo. Otra cosa importante es la formación de biofilm. La Pseudomonas genera estructuras tridimensionales sobre la hoja, que esto le ayuda a protegerse de condiciones estresantes. Y es más o menos esto que es la formación de caca bacteriana o de los biofilms de las tuberías o incluso en la hoja y yemas, en que la bacteria deja de vivir en forma independiente cada una, trabaja como consorcio, se ayudan entre ellas y se protegen. Y precisamente estas que están más arriba se mueren y protegen a las que están más abajo. Esto además permite la formación de la cina, que son polisacáridos que ayudan a conformar este biofilm y que ayuda en la tolerancia al estrés hídrico y tolerancia a agentes antimicrobianos. Lo que hace, en pocas palabras, estos polisacáridos que capturan las gotas de agua que están como vapor en el aire, las condensan y generan agua libre, que permite a la bacteria tener metabolismo, y si están cerca de temperatura de congelación, incrementan el daño por helado. Esto permite a la bacteria ingresar a la planta, aumentar sus poblaciones porque tiene agua libre, por lo tanto se desarrolla más, y le da resistencia a antibióticos. Por ejemplo, en la Pseudomonas aeruginosa, que es una de las causantes de infección intrahospitalaria, aumenta entre 10.000 veces la resistencia a los antibióticos. Ahora, este es un proceso que está bastante asociado a la helada, incrementa, por ejemplo, hay un ensayo en tomate que una helada de -4 genera un daño equivalente a -12.
se han hecho ensayos en tomate donde se eliminó completamente a la pseudomonas de la superficie y permitía que la planta aguantara heladas casi en un orden de magnitud. Y las poblaciones asociadas a esta capacidad de nucleación son las mismas que tenemos reportadas como la población mínima necesaria para generar una infección, que es 10 elevado a 6 bacterias por ml o por yema. Ahora, esto también no es algo que se hace solo para atacar al cerezo, los tomates, otra vez. Es un proceso que está a nivel global. Las pseudomonas, santomonas y algunas otras bacterias que producen esta capacidad son responsables de aproximadamente la mitad de la lluvia en la Tierra. Entonces es un proceso que no lo podemos parar. Podemos tratar de manejar el biofilm con algunos biológicos para que los cobres y los antibióticos funcionen mejor, pero es un manejo que es bastante factible de hacer. Estamos con un proceso de cambio climático que es importante, que está generando un estrés fisiológico en las plantas. Este es el modelo de cambio climático oficial del gobierno de Chile, que ve un aumento entre 2 y 4 grados de la temperatura para fines de siglo, disminución de precipitación 5 y 15% en la zona central, y un incremento de lluvia en la zona norte, principalmente, y algo en la zona sur. Bueno, un 30% más de lluvia en Arica significa pasar de 1 a 1,3 milímetros de lluvia, pero un 30% menos en nuestra zona es sumamente grave. Y esto nos está generando dos efectos principales. Uno, nuestros inviernos son más cálidos, por lo tanto los patógenos están más activos, aunque llueva menos, igual tienen mucho más humedad. Y hacen que nuestros veranos sean mucho más estresantes, lo que genera este desbalance entre carbono y nitrógeno, porque tengo menos fotosíntesis, porque las plantas están estresadas, y aumenta proporcionalmente el nitrógeno, porque el nitrógeno se lo estoy aportando independiente del clima y cuánto esté creciendo la planta. Si ustedes ven la temperatura óptima de las bacterias, de especie a 15 a 18, 18 a 20, Santomonas en nogales, Santomonas en avellana un poquito más alto, pero si ven son temperaturas que son completamente viables durante pleno invierno bajo las condiciones actuales. Antes nosotros generalmente en invierno, en junio, bajábamos a 7 grados de temperatura media y de ahí no nos movíamos hasta fines de agosto. Ahora tenemos pic de 18, de 20 a 25 grados en julio y en agosto, por lo tanto, si no incrementa el riesgo de desarrollo de estas enfermedades. Y además, a eso súmenle inviernos sin lluvia, que las plantas se estresan. Si tenía 600 milímetros de lluvia y tengo 100 y no riego, voy a tener un problema de estrés en la planta, va a partir mal, incluso hay variedades de uva que no están partiendo simplemente porque no lo regaron durante el invierno y está incrementando las poblaciones de los patógenos. Los ciclos son bastante claros. Hemos visto aquí estas poblaciones de pseudomonas en cerezo. 2016 un año seco y cálido en el invierno, y 2007 frío y lluvioso. Altas poblaciones durante la precaída de hojas, alta población durante la caída de hojas, donde generalmente ocupamos cobre. Estas son las poblaciones con aplicaciones, sin aplicaciones, y biológicos previo a la caída de hojas, cobre durante. Pleno invierno, poblaciones tienden a bajar, excepto cuando tengo eventos de altas temperaturas que se me generan pic de poblaciones durante el invierno y que serían las únicas que justificarían las aplicaciones de cobre. Y en mitad se incrementan las temperaturas, incrementan los deltas, empieza a ver las primaverales y altas temperaturas en el día, donde incrementa aún más mi rango de temperatura y las poblaciones vuelven a subir, generalmente un cobre y mitad, y después biológico, antibióticos para mantener las poblaciones bajas. Este es otro ejemplo, por ejemplo, esto del año pasado en Talca. Lo importante, por ejemplo, las lluvias, cuando parte la lluvia, que las poblaciones de pseudomonas bajan, precisamente porque la lluvia me regula la temperatura, me la mantienen bajas, y no sube la población hasta que empieza a tener rango de temperatura sobre ya casi bordeando los 30 grados como máximo. ¿Por qué es importante esto? Porque si estoy haciendo exceso de aplicaciones de cobre y no tengo lluvias, estoy aportando todo ese cobre sobre el tejido, no tengo nada que me lo lave y me puede estar generando intoxicaciones que hagan que mi partida de la temporada sea más grave. Los impactos de los síntomas, vamos a tener impactos de distintos niveles: muerte, yema y flores,
que me va a afectar la producción de la temporada, muerte de ramillas y ramas, que pueda tener efecto en la temporada, y necesidad de reponer ramas, estoy perdiendo por lo menos 1 o 2 años de esa madera productiva, y daño en el eje central, que generalmente lo más grave, tengo pérdida de capacidad de conducción de agua, tengo una reproducción de la bacteria y generación de toxina por los cancros, y una pérdida del potencial productivo de mi huerto. Una vez que tengo daños en el eje central, toda mi cañería principal está dañada, por lo tanto, esa planta nunca va a alcanzar su potencial de producción. Puedo hacer algunos manejos de generar callos, tratar de recuperar, pero esa planta ya perdió kilos de producción que no voy a poder reponer. Por lo tanto, es sumamente importante que durante la formación de las plantas sea más exagerado incluso de lo que uno pueda creer necesario para protegerlo de daños tanto de bacterias como de hongos. Y es que generalmente lo que me genera la muerte de las plantas después en pleno verano. Síntomas, cómo diferenciarlo, es sumamente importante porque me va a cambiar completamente la herramienta de control. Si tengo daños que se ven como aceitosos a contraluz, siempre con los cloróticos, sin círculos concéntricos y con estas formas que son más o menos regulares, tiende a hacer daño por bacterias. Y son daños pequeños, con círculos concéntricos bien delimitados, tiende a ser tiro de munición. Y son más grandes, más acuosos y más tarde de la temporada, y normalmente es alternaria. Esto es súper importante ponerlo contra luz porque estos tres tiros de munición, estamos hablando de clorotonil, estamos hablando de un difeconazol, estamos hablando de un mancozeb, estamos hablando de estrobilurinas para la alternaria, de una carboxamida, y aquí estamos hablando de cobre, antibiótico y nacilo. Entonces, los manejos son completamente distintos y lo peor que yo puedo hacer es aplicar algo que no correspondía al patógeno porque pues, estoy perdiendo dinero de la aplicación y la oportunidad de control. Ahora, en cerezos, daño en hoja es poco común y normalmente en la zona central y norte están relacionadas con o un daño por hongo de madera u otra condición de estrés. En la zona sur tenemos daño directo por la bacteria en plantas que no tienen otras patologías asociadas con la condición de clima. Pero en esta zona, si yo tengo daños en hoja de pseudomonas, tengo que empezar a preocuparme de otras cosas, de hongos de madera y condiciones de estrés, de asfixia radical. Otros patógenos que se están asociando, de ahí van a entender por qué tiene que ver con la fisiología de la planta. Son daños más tardíos de muerte y yema, que generalmente asociados a hongos de madera, especialmente citóspora, Calophyra, de la zona, en que generalmente es tardío y hay follaje, habían flores y en algunos casos hasta fruta cuajada. ¿Y cómo lo diferenciamos? Generalmente citóspora son daños más tardíos, hay un marchitamiento del dardo. Cuando yo rompo ese dardo, veo un daño en el sistema vascular, está seco el dardo, está seco este daño. Cuando el pseudomonas generalmente hay un daño, muerte de las yemas, en algunos casos con exudaciones, y cuando rompo, veo que hay exudación del dardo en el día, o si me fijo, hay daño solo en el floema, que es donde están atacando la bacteria. La bacteria no atacan xilema. Aquí esto se puede terminar oxidando y cambiando de color, pero aquí tenemos un daño principalmente en el floema, por lo tanto un daño por bacterias. Y así yo tengo una buena herramienta de diferenciación de qué está ocasionando ese daño y qué me está faltando. Si tengo daño solo por hongos de madera, significa que tengo que estar agregando un fungicida durante la brotación. Tengo que preocuparme de un fungicida probablemente durante la caída de hoja y en la poda. Y si es pseudomonas, ahí estamos hablando ya de los bactericidas. Entonces, eso nos permite también diferenciar dónde están los puntos ciegos de mi plan de manejo. Virus son síntomas bastante diversos y bastante distintos a lo que es tiro-munición o pseudomonas. Generalmente estos daños en hoja que se podrían llegar a confundir en estados iniciales con tiro-munición terminan evolucionando de una forma muy exagerada. Esto es como si fuera un escopetazo. Si ven, hay una proyección del tejido hacia afuera, como si lo hubieran pulsado. En alguna hay necrosis bastante clásica del primer ring spot, del necrotic ring spot. El problema es que con virus los síntomas no me sirven para saber qué virus tengo. A lo más puedo saber que tengo un virus. En algunos casos podría haber simplemente un enanismo generalizado de las plantas y no tener ningún síntoma en hoja.
El otro problema es que estos síntomas aparecen al inicio de temporada, cuando la tasa de replicación del virus es más alta que la tasa de replicación del tejido vegetal, pero a medida que avanza la temporada y las células de la planta se producen más rápido que el virus, se empieza a diluir y empiezan a desaparecer los síntomas. Por lo tanto, si yo tengo síntomas de virus, no me espero a ver qué síntoma es, para ver qué asociado a qué es. Análisis. No hay nada que pensar. Aquí se toman las muestras de las plantas que están con síntomas, se toman de las vecinas para tener un rango de dispersión y se mandan a hacer análisis, porque estas tres plantas están todas del mismo cuartel y todas tenían el mismo virus, y lo que cambiaban es que algunas tenían PPMB, tenían CMB y otros tenían otro virus que hacían que los síntomas fueran cambiando. Por lo tanto, los síntomas son inespecíficos para los virus. Hay algunos que pueden estar asociados, pero piensen, este también es el necrotic response, y es completamente distinto a lo que está reportado en literatura, porque está mezclado con otras cosas. Normalmente esto lo vamos a ver a inicio de temporada o a finales, cuando ya la planta empieza a entrar en receso. Y en pleno verano, en algunos casos podemos ver esto, que son hojas que tienden a quedar a la sombra, que por competencia bajan su tasa de fotosintética y se expresan los virus, que también son plantas que deberían estar siendo vigiladas y revisadas para mandar a hacer análisis y cumplir con lo que está exigiendo el SAM. Lo otro que ocurre, produzco mi planta, crece perfectamente, llega a tercer año, cuarto año, ocupo todo el espacio, le pongo la carga, llega el verano y se me colapsa. Generalmente aquí lo que van a ver cancros, pseudomonas, pintado en la hoja, incluso daño en la fruta, pero normalmente esto está asociado a un síndrome. Uno podría haber hecho un microbioma, constitución masiva y ver todos los bichos asociados, hacer la correlación entre los genes presentes y los síntomas y gastarse $1.000.000 y 5 años, o Oscar, la respuesta más simple tiene que ser la más correcta, motosierra, y no me está corriendo el video. Y normalmente lo que vemos es esto. No aparecen hongos de madera, entran por heridas, ya sean en la poda o en la formación de la planta. Obviamente cuando se hacen crecer las plantas demasiado rápido, se aceleran mucho, se aplican demasiada gibelina, se raja la madera, patrones muy vigorosos, en suelo muy bueno también se raja la madera, entran los hongos, entra la bacteria y me generan un daño vascular, que me genera una obstrucción que no lleva agua, esto no está taponeado, está destruido, no se puede recuperar, me baja mi capacidad de producción de agua, mi planta se está defendiendo constantemente de este hongo a través de la ruta del ácido jamónico, y descuida las bacterias que me empiezan a entrar por el floema, porque se bajó la capacidad defensiva de las plantas de estar defendiéndose del hongo de madera. Y hace que se me genere este síndrome en que se me mezclan los síntomas de hongo de madera con pseudomonas, pero aunque yo mate la pseudomonas, no tengo cómo matar el hongo de madera al interior de la planta, y aunque si lo pudiera matar, el daño vascular sigue estando presente. Aquí, generalmente, esto se genera o en vivero o en formación. ¿Cuánto de uno u otro? No se puede definir, pero uno tiene que hacerse cargo de lo que uno puede hacerse cargo. Entonces, si no quiero tener cáncer, no me puedo hacer cargo de mi genética, pero sí me puedo hacer cargo de cómo el nivel de estrés que tengo, el nivel de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros 3 años son críticos, es que todas las heridas deben ser protegidas, en que no debo generar desbalances en la planta que me permitan que este hongo se incremente, y que llegue con un buen nivel de cubrimiento del tronco para que el golpe de sol no me genere heridas que no puedo alcanzar a cubrir antes que llegue el invierno. Otra foto, y lo que les mostraba, obviamente con este nivel de daño, este campo se hace inviable, porque la capacidad que voy a poder mover de agua por eso no tiene mucho sentido. Y normalmente lo que recomendamos es que hay que hacer una decisión económica. Mapear el huerto, ver todas las plantas, no hacer labores planta a planta, sino diseñar qué voy a hacer con todo mi huerto, cuánto me va a costar esa labor,
cuánto es el rendimiento que tengo, y lo que yo puedo esperar con plantas afectadas es que tengan la misma producción o menos. Es poco probable que tenga un incremento de producción y no me sirve para ponerlo en los cálculos y decir qué hago con el cuartel. El hongo de madera, en general también asociados a inóculo que está principalmente en los restos de poda, en madera que está enferma en el huerto. Normalmente son de conilla oscura, eso significa que aguantan ultravioleta, aguantan desecación, e independiente de la condición de clima, si hay inóculo y yo tengo un corte, una herida, la planta me va a aportar temperatura y humedad, me da lo mismo que temperatura y humedad allá afuera, la planta va a estar con 100% humedad relativa en la herida y va a estar a no más de 25 grados en pleno verano, y me va a generar infecciones que me van a afectar el xilema y van a avanzar a la planta y generándome destrucción vascular. Algo de diplodia en cerezo se puede ver, que son estos típicos daños en B. Citóspora, calofaria cada vez más abundante y precisamente asociado a estrés de verano. Hay un estudio que está siendo publicado ahora en que muestra que las podas de verano son más susceptibles a citóspora que las podas de invierno, por lo tanto tienen que protegerse todas las podas, independientemente del lugar, y eliminar toda esta madera que está quedando enferma en el campo, porque todo se transforma en inóculo. El cobre no funciona para el hongo de madera, es mejor que nada, pero no es suficiente. Aquí se ve, se rajó la madera durante el crecimiento, el hongo de madera entraron, producen inóculo independiente que esté el cobre y me empieza a infectar otras heridas, y la herida no tiene que ser grande. Piensen el tamaño de ese pignidio que está lleno de esporas y estas pequeñas heridas que me generan los mondadientes, que si ven aquí nunca cicatrizaron, están presentando forma tallo, y no se acumula agua, se acumula polvo, son puntos muy, muy buenos para el ingreso de estómago. Tanto si hubo mondadientes, sáquenlo y protejan posterior al sacado. Y otro tipo de herida, formación, esta rotura de rama holandesa, los cortes poda, la amarra, todo lo que es heladas, pintar los troncos, aunque no me proteja bien del hongo de madera, me va a indicar si tengo rajaduras, es mucho más fácil de ver, y que tengo que hacer una protección antes de entrar el invierno para proteger toda esa herida. Estos hongos se van a liberar con el agua. A medida que venga agua libre se va a ir generando primero la salida de la conilla dentro del pignidio, y con la segunda caída de agua libre van a saltar esta espora. Esa espora, mientras estén ahí, no les pasa nada ni con el ultravioleta, ni con el sol, ni con la temperatura, están en estado de latencia, hasta que tengan las condiciones para generar la infección. Otro hongo también asociado a condiciones de estrés armilaria, especialmente ahora que se estamos moviendo a zonas donde había bosque nativo, genera una ebullición de raíz en el tronco. Es una ebullición blanca y seca que puede subir por el cuello, y la gran importancia de este hongo es que de los hongos de madera es el único que se transmite por raíces. Citóspora, diplodia, plateado no van a entrar a las raíces, no me van a afectar un replante por ingestos raíces. Este hongo sí es capaz de hacerlo. No hay buenos controles químicos para este hongo, solamente tricoderma, y precisamente asociado a condiciones de estrés durante el verano generan que tenga mayor incidencia de este patógeno. Citóspora, para que lo identifiquen, bastante distinto a un cancro de cáncer bacterial. Se me generan estas protuberancias que son los pignidios. Tengo un cancro seco que se me va rajando la corteza por debajo, y cuando levanto la primera capa de la corteza veo la estructura reproductiva. Ahora, tanto en hongo de madera como en pseudomonas hay efectos que son ecofisiopatológicos, mezclan las condiciones ambientales, la fisiología de la planta y la patología, y están asociados principalmente en equilibrio nutricional. Hay una relación de carbono y nitrógeno, que es un compromiso entre la absorción de nitrógeno de las raíces y la producción de fotosintética que me dan carbono. Si tengo una alta relación de carbono-nitrógeno, significa que tengo altas reservas para que la planta parta la temporada, y es una baja calidad nutricional. Si ustedes ven los pulgones tiran mielecilla, porque lo que están haciendo es filtrar el nitrógeno y botando el azúcar. Lo que buscan todos los organismos es nitrógeno, porque el nitrógeno es proteína, eso se estructura para aumentar la biomasa y es para incrementar la población. Entonces, mientras más carbono en relación al nitrógeno tenga,
más pobre es ese ambiente, y además indica que la planta está con un buen nivel de fotosíntesis. Si tengo una relación baja por el nitrógeno, significa que la fotosíntesis bajó, la formación de reserva está baja, hay estrés en la planta y el nitrógeno va a entrar simplemente por flujo de masas por las raíces. Eso me genera dos condiciones. Es una alerta una señal de alerta a organismos que vienen adentro de la planta, le dicen mi casa se está muriendo, por lo tanto tengo que arrancar. Y la vía más rápida es en línea recta hacia afuera, comiendo esas células vasculares que estaban sanos, por lo tanto matando la planta y haciéndolo más rápido, liberando el propágulo afuera. Segundo, la planta al no tener nitrógeno no tiene capacidad de producir sistemas de defensa. Por lo tanto, hace que el avance de la enfermedad sea mucho más rápido por la planta y se me empiezan a morir tejidos porque se me empieza a acumular el amonio. La planta no es capaz de transformar ese nitrógeno en proteína, por lo tanto me genera intoxicación, y si tengo una infección por pseudomonas, esto se incrementa por el efecto del antibiótico. Otro factor importante son los desequilibrios de vigor. Patrones de variedades debilitantes en suelo pobre me van a generar la combinación patrón, variedad, conducción, me generan estrés y debilidad, que me afecta a la relación carbono-nitrógeno, porque tengo poco fotosíntesis, el nitrógeno va a entrar igual, y caigo de nuevo en todo este proceso. Además, se me generan zonas de poca producción de ramas, poca producción de hojas, por lo tanto se me queman los troncos y tengo mayor daño tanto por ingreso de heridas como por la muerte del tejido por el incremento de temperatura. Patrones, combinación patrón y variedad vigorosa en suelos ricos me genera el mismo efecto. Hay una baja lignificación, la planta tiende a crecer muy rápido y hay un agrietamiento en el cuello. La planta se engrosa, genera muchas heridas que generalmente van a estar en la parte basal de la planta, y si esas heridas no están protegidas antes que entre el invierno o el otoño, se me van a infectar en forma temprana, no voy a ver síntomas porque no hay lignina, y cuando empieza a haber lignina voy a empezar a notar los efectos tanto del hongo de madera como de pseudomonas. Eso también se genera por el incremento de exceso de giberlinas y crecimientos en altura muy rápidos sin formación de rama, la formación de rama adecuada. Este es un ensayo que hicimos hace harto tiempo en la Católica en Maule, una tesis de pregrado, en que se tomaron plantas de cerezo en bolsa, se llevó la condición de cero aplicación del nitrógeno, dosis recomendada, 50% extra y 100% extra. Se sacaron las yemas, se inoculó con pseudomonas y se dio el nivel de incidencia. El estrés me generó, o la eficiencia de nitrógeno me generó una gran mortalidad. La más baja fue con la dosis adecuada, y el incremento de nitrógeno también me incrementaron el daño por pseudomonas. Por lo tanto, aquí la palabra es equilibrio. No es déficit de nitrógeno, tampoco es exceso. Guanos o fertilizaciones nitrogenadas durante el invierno son totalmente contraindicadas. Me van a hacer que cuando parta la primavera suba un exceso de nitrógeno y no voy a tener hojas para poder procesarlo, por lo tanto voy a tener intoxicaciones y mayor incidencia tanto de madera como de pseudomonas. Hay otros efectos que tienen que ver con el diseño de la plantación y la formación. Plantas con excesiva exposición al sol se generan heridas y pérdida de ramas. Los emboscamientos me generan muerte por competencia y madera que se vuelve disponible para el hongo de madera en el futuro. La baja preparación del suelo y mal diseño de riego hace que sean raíces débiles y estrés sísmico, baja la relación carbono-nitrógeno. Las plantas activan la vía del ácido salicílico para defenderse de la falta de oxígeno en las raíces, y eso abre la puerta para los hongos de madera. Por eso se infectan más por Phytophthora que por las bacterias cuando tengo muerte de raíces. Y presencia de tocones, vamos a ver, estamos viendo que hay intoxicación por savia y posterior infección por patógenos. Este es un ensayo que hicimos hace bastante tiempo también en una tesis de la Católica del Maule. Un asesor se dio cuenta que las plantas del lado norte, cuando estaban en exposición este-oeste, tendían a enfermarse más que el lado sur con pseudomonas, lo que era totalmente contrario a lo que dice las condiciones favorables, que son de temperaturas medias,
baja luz, mucha humedad, pero al lado norte tenían mucho más incidencia, tanto en los niches como en Rauco, de pseudomonas. Vimos un montón de variables, medimos la temperatura, la humedad, poblaciones de pseudomonas, y lo que nos dio más correlación fue las temperaturas internas de las yemas en pleno verano. Lado norte teníamos diferencia de casi 30 grados en algunos sectores, 5 grados en otros, pero lo que ocasionaba es que se me murieran yemas por exceso de temperatura o que esas yemas entraran en forma abierta a la primavera, o sea, al otoño, y se me infectaran y murieran por pseudomonas. Entonces, en esa forma de conducción, o lo mismo que están viendo en la formación en B, que están tratando de dejar algunos chupones o cosas que protejan la madera del sol, protejan las yemas del sol, para evitar estos efectos de ingreso de pseudomonas. Otro efecto importante, el cerezo tiende a autointoxicarse con su savia. Esta es una planta en maceta que hicimos una poda demasiado violenta, lo teníamos en invernadero, y toda esta muerte que tenemos aquí, que es muy similar a esto que también pueden encontrar en campo, son intoxicaciones simplemente por exceso de savia. Bajé mi capacidad de procesar esa savia, la concentré en menos tejido y me puede generar síntomas bastante importantes de intoxicación en hojas o en madera. Entonces, hemos visto en madera, bueno, hay ingresos de los patógenos que pueden ingresar por heridas sin proteger, me van matando y avanzando por la planta, pero también estos tejidos que uno deja como tocones, como este o este, al final son puntos ciegos donde la savia no tiene dónde fluir, se acumula, primer año funciona bien, segundo año se me muere, y generalmente el segundo o tercer año se me infecta con algún hongo de madera o con bacterias y me genera un punto de ingreso del patógeno. Esto lo he visto en forma bastante consistente, que se ve como ingreso por esos tocones. Nosotros en algún momento también recomendamos que se dejaran tocones para evitar que entrara el patógeno, pero al parecer lo estamos revisando. Esto es para que lo miren en sus huertos y hagan algunas pruebas y vean si les funciona como no ha funcionado. Nosotros por último, los 2 últimos años en que lo que hemos ido cambiando es que cortamos esta raza, dejamos que se forme callo, no se me infecta, a diferencia de este, que incluso protegido, después se muere, se me generan grietas y es capaz de entrar hongos de madera por esos puntos. Estamos protegiendo cortes, en general el cerezo cuando hago cortes a ras, cerca de yemas se me genera callo y normalmente se me activan yemas axilares. En las vides, si yo hago esto, se me forma un cono de secación y me genera obstrucción vascular, pero el cerezo al parecer no lo hace. Y empieza a surgir esto. Corte a ras, se protegen, se encañan bastante fácil, y ocurre esto después de 1 o 2 años que se me activan las yemas axilares. Si ven estos cortes al ras, no se enferman mientras estén bien protegidos y generalmente se forma buena formación de tejido. Esta es una estrategia que estamos probando para recuperar, cortar el tocón que está muerto, dejar expuesto el cambio, pintar con pinturas biológicas para ver después cómo la temporada siguiente entonces forme un callo. No va a matar al hongo de madera, pero sí que recuperar una capacidad de conducción. El estrés hídrico, súper importante en condiciones de presencia de hongo de madera. Este es un ensayo en almendros infectados con citóspora en España. Se evaluó la condición inicial de las plantas, se dio 100% riego y se fue haciendo reducción de riego en la temporada y se vio cómo evolucionó la enfermedad y se ve que el nivel de incremento del daño era relacionado con el déficit hídrico. Planta enferma, con buen riego, sigue enferma, no se va a salvar. Lo que yo decía, uno puede esperar que sea igual o peor, pero no mejor la evolución, pero con riego deficitario es mucho más grave la evolución de los síntomas y la aceleración de la muerte cardíaca. Aquí es sumamente importante también tener claro que cuando se me muere esta planta, ya sea en cerezo, en almendro, lo que sea, me van a sobrar 3 cosas. Me va a sobrar espacio, que voy a tratar de reponerla con las plantas vecinas, que yo debería asumir que están enfermas, por lo tanto voy a estar exigiéndole más demanda de agua, con un daño vascular que debería estar supuesto, por lo tanto se me va a morir esa planta.
me va a sobrar sol, esta planta va a quedar, tenía un vecino que la protegía del sol, debería protegerla con protectores solares durante el verano, y me va a sobrar agua. Lo que tomaban dos plantas, se lo va a tomar una sola. Por lo tanto, tengo que hacerme cargo de ese exceso de agua, cambiar los goteros, poner líneas ciegas, pero no puedo dejar que esa planta eh, se me aniegue y tenga muerte de raíces que va a incrementar el daño tanto por hongo de maderas como por pseudomonas. En las vías de incrementar en forma artificial o, o por aplicaciones la capacidad de inducción, tenemos precisamente dos grandes vías, la del ácido salicílico, que genera la resistencia sistémica adquirida, que tiene que ver principalmente con protección contra virus, este hídrico, y hongos biótrofos, virus, bacterias, oídios, mildiu, munición, etc. No hongos de madera, ni botita, nada que descomponga. Y el ácido jasmónico y etileno, que está especialmente con insectos mascadores, hongos degradadores de madera o degradadores de fruta. Esencialmente entre estas dos vías es donde no vamos a estar moviendo. Este es un informe que hizo la Universidad de Concepción, que evaluó varios genes que están implicados con la resistencia en cerezo. Evaluó dos productos, uno que estamos en desarrollo en Nativa, y el Bion, que es el que está con más estudio y respaldo en resistencia inducida. También está el Actigen, que es un ácido salicílico más quitosano. Lo interesante es que se genera una inducción de resistencia de la PR1 que codifica con proteínas de relación con la patogénesis, también con algunos niveles de estrés, principalmente índico. Este nivel de expresión génica dura 14 días y genera estos niveles de protección. Que lo interesante es que son vías metabólicas distintas que generan la inducción. El Actigar lo que hace es que genera un estrés en la planta, que genera una respuesta para que la planta se defienda de ese estrés, que es la misma vía metabólica que defiende de bacterias. Y este producto lo que hace es que al parecer los flagelos de bacterias benéficas generan una respuesta en la planta como si fuera un patógeno. Lo mismo con la PAL, la fenilalanina, que tiene que ver con lignina y flavonoides, por lo tanto tienen una defensa en la formación de tejidos de resistencia y contra la oxidación como son los flavonoides. Y también se ve que hay un efecto interesante que se puede utilizar en cerezo, tanto en frutos biológicos como químicos. La R5, también por velocidad relacionada, esta está relacionada principalmente con defensa, por ejemplo, contra monilia y expresión en frutas y en floraciones. Y las calconas, que precisamente tienen que ver con la formación de flavonoides y que eso sirve para generar un ambiente de menos desarrollo para organismos, principalmente hongos. Otra forma es otro organismo que se aplica en las raíces, que generalmente genera una asociación con la raíz. Este es un tricoderma, esto es una raíz, el tricoderma es lo que está en azul, la planta detecta este hongo y asume que es un hongo patógeno, por lo tanto produce más raíces y genera una respuesta en la planta pensando en que este hongo patógeno va a crear un estrés hídrico y la planta se prepara para esa condición. El quitosano hace un efecto similar, obviamente un efecto que dura menos tiempo, pero va a la misma vía metabólica. Los hongos, su pared celular son de quitina, por lo tanto, hace que la planta reconozca esta quitina, este quitosano lo absorba y genere este efecto de respuesta. Este es un ejemplo, por ejemplo, en este índico. Trigo con 100% riego, trigo con 50% riego, 100% riego tricoderma, 50% riego tricoderma. Estas respuestas inducidas deben hacerse antes de los síntomas de enfermedades o de condiciones de estrés. No son sistemas que saquen una planta del estrés, sino que la preparan cuando el estrés llegue, la planta tomó parte de sus recursos y los destinó a generar reservas, estructuras defensivas, moléculas defensivas y tener un mejor equilibrio hídrico para aguantar condiciones de estrés. En general, lo que lee la planta es que si tengo hongo de madera, lo que le va a faltar es agua. Y la respuesta metabólica es la misma frente a un estrés hídrico como un hongo que está degradando raíces o generando oclusión vascular.
este es un ejemplo, plantas que estaban desde siembra con estos tricodermas, se llevaron a capacidad de campo, se dejaron en enero expuestos al clima para, para ver la expresión del... Ahí. Entonces lo interesante es que aún siendo plantas más vigorosas, teniendo flores, mucho más follaje, logra tener una tolerancia al estrés hídrico mayor que la planta que no tenía esta asociación con microorganismos. Entonces, frente a esta condición es bastante recomendable, especialmente si tengo incerteza de mi capacidad de riego, tener estas asociaciones, ya sea con tricoderma más quitosano, que me permitan que mi planta tenga una mayor capacidad de absorción de agua y esté preparada para estas condiciones de estrés y así no favorecer el desarrollo de los patógenos.